Hola, buenos días, porque ahora son las 11:30. O sea, voy a adelantar la clase porque ahora me llamó mi hijo de apuro, y de apuro en el sentido de que va a venir para acá y bueno, después no me va a dar el tiempo para hacerla de tarde. Así que voy a adelantar la clase. Bueno, la clase de hoy es un homenaje, un homenaje a la mujer, a las mujeres que se metieron en el tango. O sea, esas primeras que a comienzos del siglo XX se animaron a entrar en el ambiente del tango, cosa que lo tenían totalmente prohibida. Era toda una hazaña meterse en un ambiente donde era puramente varonil, macho, aparte de un ambiente más bien turbio, donde el hombre predominaba y a la mujer era maltratada. Más que maltratada, era prácticamente ignorada. Entonces esas primeras mujeres que entraron en el ambiente realmente son unas heroínas. Este, y cuando hablo de entraron, estoy hablando de las primeras cancionistas, estoy hablando de las primeras instrumentistas, o sea, las que entraron por el lado de la música, por el lado de la canción. Concretamente hoy voy a hablar de la pionera de todas ellas, que fue Azucena Maizani, más conocida o conocida en el ambiente como la ñata gaucha. Ese apodo se lo había puesto, se lo puso Libertad Lamarque. ¿Y por qué le puso la ñata gaucha? Porque ella salía vestida de gaucha, por lo general con atuendo de gaucho, o si no de varón, porque la característica de las mujeres que empezaron cantando en esa época era que salían vestidas de varón, justamente para de alguna manera no romper tanto con las normas, pero igual rompieron, porque en definitiva en la medida que empiezan a meterse eh, y lograr que la gente las apoye y las acompañe, ya de a poco van haciendo camino para las demás. Ustedes piensen lo difícil que sería el ambiente. Y bueno, y en ese ambiente es justamente donde aparece esta mujer, la ñata gaucha. La ñata gaucha que va a ser la precesora de todas las que vendrán después. Mercedes Simone, Rosita Quiroga, Ada Falcón, Libertad Lamarque, y bueno, y nada menos que Tita Merelo. O sea, todas esas vienen después. De alguna manera esta fue la que les abrió el camino. Esta fue la que les enseñó que se podía. Decíamos que la ñata gaucha nació en 1902 en Buenos Aires. Y no sé por qué, y eso no escuché la explicación, lo que sí concreto es que a los 5 años se fue a vivir a Martín García, a la isla Martín García, con el padre. Supuestamente el padre debería trabajar en algún oficio, en alguna cosa que lo necesitaban en Martín García. Martín García, una isla que hoy es compartida con Argentina, pero que en aquella época era estrictamente argentina y que además servía de cárcel política. Muchos políticos argentinos famosos fueron a parar a Martín García. Bueno, pero estuvo un tiempito nomás ahí. La cuestión es que ella, el tango la apasionaba desde chica. Estaba viviendo en pleno apogeo del tango. O sea, ya cuando ella cumple 18 años, ya está en la época donde el tango ya se empieza a conocer y ya se empieza incluso son los años donde empieza incluso a salir del país, de Argentina, para trasladarse a Europa. Y era tanta la pasión que tenía por el tango, y aparte que tenía un carácter muy especial, porque a ella no era difícil enfrentarla porque tenía mucho carácter. La cuestión es que un día se metió
en una boate, un cabaret de aquella época, donde tocaba Canaro, Francisco Canaro. Pero mejor que se los cuente Canaro para que vean cómo entró en el ambiente. Canaro tiene un libro de memorias y en ese libro dice, Canaro cuenta lo siguiente, que una noche en la UAT Pigal, que quedaba ahí en Corrientes, la calle Corrientes, se le acercó una mujer joven ofreciéndose para cantar. Comenta que era una morocha de espléndida juventud y con gusto le ofreció que realizara un pequeño ensayo en el intervalo, sin saber siquiera su nombre. La presentó como azabache y cantó 2 canciones. Ese fue el origen, el comienzo de su actuación, amateur por supuesto. Otra de las anécdotas míticas de la época dice que en una fiesta familiar a la que había ido con Delia Rodríguez, que en ese momento era una exitosa cantante de otro género, no del tango justamente, se encontraba Enrique Pedro Delfino, que ese sí era un acordeonista, un bandoneonista, que en ese momento era un exitoso, acompañaba en el piano, pianista, a todo concurrente que se animara a cantar. Lo hizo Maizani y tal impresión causó en el pianista que la presentó al empresario teatral Pascual Carcavalo, que a su vez la escuchó y la contrató. O sea que su carrera fue muy rápida. En la medida que la escucharon Canaro y otros artistas de tango, se dieron cuenta lo que tenía, o sea, las posibilidades reales que tenía desde el punto de vista musical, y la contrataron. Y es la época de los sainetes, es la época de las piezas teatrales. El tango, ya yo se los expliqué ya en otras épocas, en otras clases digo, comienza en piezas teatrales. No aparece cantando en un espectáculo un solista de tango o una solista de tango o una orquesta de tango, no. El tango se metió a través del teatro y más concretamente a través de las obras de sainete. Sainete son obras cortas, son obras de tipo costumbrista. Y bueno, y esas sainetes que eran muy frecuentes, que además venían compañías españolas a hacer sainete en Buenos Aires. Bueno, en uno de esos sainetes, donde el principal autor de esos sainetes era Bacareza, en un sainete que se llamaba A mí no me hablen de penas, es que donde Azucena Maizani debutó. Debutó cantando, y debutó cantando un tango, Padre Nuestro. Fue tal el éxito que tuvo con ese tango, que fue lo único que hizo en todo el espectáculo, cantar el tango. No tenía participación como personaje del sainete, sino que simplemente cantaba ese tango. Y bueno, lo cantó tan bien y le gustó tanto al público que lo tuvo que repetir 5 veces. O sea, ahí ya empieza a hacerse conocer. Y ahí salta de una compañía a la otra, o sea, la empiezan a contratar otros empresarios teatrales y empieza a hacerse conocer su figura. Tanto se hace conocer que en un par de años salta del teatro a la radio. Y ustedes me dirán, ¿la radio es más importante la radio que el teatro? Y en aquella época era mucho más importante, porque el teatro le podía dar capacidad a 100, 200, 300 personas. La radio, que se estaba haciendo popular, estaba recién surgiendo la radio, pero ya en todas las casas, en todos los lugares de Argentina había un receptor de radio. Bueno, era muy popular la radio, a tal punto, yo les hablé a ustedes de que las orquestas eran contratadas para tocar en la radio, en las plataformas, armaban espectáculos públicos en las radios, con público, con asientos, o sea, era realmente un pequeño teatro, pero de forma radial.
Y tan importante fue el salto que tuvo Azucena Maizani, que pasó de ganar 200 pesos, como ganaba en el teatro, por mes, a ganarlo por día. O sea, esa fue profesionalmente fue el salto importante que logró. Bueno, ya ahí empieza entonces una vida diferente. Una mujer conocida que enseguida la llaman a grabar, empieza a grabar varios tangos, sobre todo con Canaro. Los dos que la descubrieron, tanto Canaro como Delfino, la hacen grabar en sus propias orquestas. Sus canciones son conocidas, se hacen conocidas, y eso le va a dar lugar a que en el año 1923, en 1923 había comenzado con la obra de Vacarezza, ahí fue donde empezó como profesional. 10 años después, en el 33, en el 31, perdón que lo estoy haciendo un poco medio propio, no lo programé, esto fue una cosa, lo tengo que hacer así porque después no me va a dar el tiempo. Así que ahora voy a esperar y seguimos.